Hola, hola, bienvenidos a la oficina, la cual el día de hoy se viste de gala para recibir a dos grandes personajes. El último 3 de septiembre pasado, el Perú se olvidó por un momento de la pandemia para celebrarle a una de sus más grandes exponentes en el tema de la música, la principal cantautora, letrista y folclorista peruana. El día de hoy vamos a recorrer un poco su historia, acompañado de dos personajes, de dos mujeres que la han acompañado de muy de cerca. En especial una de ellas, su hija. El día de hoy, en Oficina 111, tenemos a la señora Teresa Fuller, hija de Chabuca Granda, y a su bisnieta, Macarena Becerra, que nos van a un poco ilustrar con historias inéditas el recorrido que tuviese en vida Chabuca Granda. Bienvenidas a Oficina 111. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Es un placer estar ante ustedes y feliz por estar casi en vivo y en directo en Chiclayo. Estamos unidos con el tema de la tecnología. Yo creo que esta conversación va a servir bastante para aquellas personas que, si bien han escuchado a Chabuca, no conocen mucho de su historia, que es lo que pasa comúnmente, porque no han tenido quizás ese lazo cercano de verla en sus programas de radio, en los programas de televisión, conocer de cerca su historia. Así que les voy a pedir por favor que sean mis confidentes el día de hoy y me cuenten aquellas historias inéditas para el podcast. Quizás algunas personas tendrán la idea por el tema de las inspiraciones que tuvo en diferentes de sus canciones, que la señora María Isabel Granda Larco nació en Lima, pero no fue así. Ni siquiera, no nació en Lima, menos aún en Barranco. Ella nació en el asentamiento minero de Cotabambas, en el departamento de Apurímac. Así es, a 4.800 metros de altura. Y estaba feliz de ser serrana, como ella decía. Solo soy serrana, tengo mis ojos de serrana. Esos ojos de esa maravilla que es cuando recién nací. Hasta los 3 años he podido tener en mi retina esas nubes, ese cielo, ese espacio de la sierra, ¿no? No crecían ni los árboles, era árido. Creo que resulta importante algo que he aplicado y es citar al personaje. Hay una frase que la estuve escuchando y me encantó con este verso poeta que tenía Chabuca Granda, y era: nací tan alto que solía lavarme la cara con las estrellas. ¿No es así? Citando a los 4.800 metros justamente de la ciudad donde nació. Y decía: no soy más que hermana soberbia de los cóndores. Hija del ingeniero Eduardo Granda e Isabel Larco, quienes se conocen en un barco. Sonó un verso. ¿Se conocen en un barco? ¿Es así? ¿Esta es la historia? Sí. Mi abuelo se iba hacia Mollendo desde Lima para irse luego a la mina. Y mi abuela tomaba el barco para irse con su familia a pasar el luto a Buenos Aires, al luto de su papá. Se escribieron 2 años, según cuentan, y después se volvieron a ver y se casaron, y ella lo siguió hasta la Puna Brava. Dicen que cuando la llevaban en la mula hacia la mina, le tapaban los ojos para que no viera los precipicios. ¿Han tenido la oportunidad de conocer la ciudad donde nació Chabuca? Gracias a Dios, sí. Hace 2 años tuve la oportunidad de ir con mi hermano Eduardo. La alcaldesa de Grau nos invitó y la verdad que estuvimos impresionados de poder estar en la misma laguna donde mi mami jugaba de chiquita, ¿no? Eduardo quiso entrar por el boquerón de la mina, pero no le permitieron porque parece que hay gases ahí. Y después hemos estado en el sitio, pisando el mismo terreno donde había estado la casita donde nació. O sea, fue muy emotivo nuestro viaje realmente. Macarena, ¿tú has tenido la oportunidad de conocer? No, por ahora no, me encantaría tener la oportunidad. Está, de hecho, en uno de mis planes poder ir para allá, pero no he tenido la oportunidad, pero sí a través de mi abuela he conocido las historias de la niñez de mi bisabuela allá, y historias súper bonitas como cómo jugaba de noche, cómo le tenían que poner lentes oscuros por lo claro que eran sus ojos, y el sol que había a esa altura.
Qué alucinante, es toda una realidad totalmente distinta, porque ella justamente menciona que conoce un Perú diferente, ¿no? Un Perú más puro, más esencia. Bueno, era la época también que éramos menos, ¿no? Creo que éramos un tercio de lo que somos ahora. Cuánto hemos crecido, pero también cuánto se ha perdido, y eso lo vamos a tocar más adelante. Chabuca tuvo 3 hermanos, el primero de ellos Eduardo, quien falleció a una muy corta edad, además de José y César, creo que fueron los que le siguieron. No, te corrijo. El primer Eduardito murió allá en la mina. Okay. Después nació mi mami, pero ya en Lima nació el otro hijito que también le pusieron Eduardito. Entonces hay 2 Eduardos, uno con tumba y bueno, ahora ya los 2 con tumba, pero mi tío Eduardo decía, yo soy el único que tengo tumba. Y mi tío José y mi tío César. Son 3 hermanos vivos después de mi mami, ¿no? Recién a los 3 años es que Chabuca llega a Lima y llega a vivir en el centro de la ciudad. No es así, pero por casualidades de la vida, esas cosas que si bien en un primer momento pueden sonar muy poco agradables, ella empieza a sufrir un problema de amígdalas y la tienen que llevar justamente a Barranco, exactamente a la dirección Paseo de los Baños 344, debajo del Puente de los Suspiros. Entonces, cómo las casualidades la movieron a un punto donde si no hubiera llegado, quizás la historia hubiera sido totalmente diferente. No lo sé. Bueno, se mudan al Barranco a los 6 años de ella, hasta el 31. Ella estaba en el centro de Lima, en el Colegio León de Andrade, y cuando pasan al Barranco, va al chalet, que era prácticamente como la sucursal de León de Andrade, que es del Sagrado Corazón, que quedaba en Chorrillos. Mucha gente cree que iba al Belén de Pedro de Osma, en Barranco, pero no. Ella iba al chalet que estaba en Chorrillos, porque era prácticamente la sucursal de León de Andrade. Y ahí hace su estreno como mini cantante. Sí, le adelantan la edad para la primera comunión para que cantara el solo del Ave María. El gusto de lo criollo, y a esto iba cuando decía que si bien no pasaba este problema de las amígdalas que usted comenta, el gusto de lo criollo nace en Barranco con el personaje Carlos Saco Herrera. Claro, ella comienza, bueno, primero mi abuela sí tocaba el piano. Mi abuela era trujillana y tocaba piano, tocaba música popular, y mi abuelo tenía la orquesta de los Granda, que era el menor de 10 hermanos, y tenía una orquesta que se llamaba la Orquesta de los Granda, y tocaba música clásica. Entonces siempre ha sido muy musical la casa, la familia. Y la música criolla la escucha ella, que cuando escuchaba el piano de Carlos Saco, ¿no? Porque al inicio era fan del Charleston, tengo entendido. Claro, porque era la época. Hacía que mi tío Eduardo bailara Charleston para que les dieran raspadillas gratis. Y esta secuencia del gusto por la música criolla ha trascendido, es decir, la familia como tal tiene cierto gusto para la música criolla, y esa influencia quiero que me la revele Macarena. Bueno, de que me gusta, me encanta. De que la he podido tocar o cantar, no. Honestamente no tengo esos dotes del lado artístico. ¿Hay alguna de la familia que ha heredado por ahí el tema musical? Ni los hijos, ni los nietos, ni los bisnietos. Se lo llevó todo, como dice Rafael en la canción. Saltándonos su regreso a Lima Metropolitana, que fue a los 11, 12 años, donde pasa parte de su adolescencia, en 1937, si no es así, le pido que me corrija, hace el dúo Luz y Sombra con Pilar Mujica. Sí. Y cantaban boleros y rancheras. Igual, a los 2 años forman el trío con las hermanas Gibson, que también igual cantaban boleros y rancheras, porque era la época de esa música, ¿no? En el dúo Luz y Sombra es donde nace el seudónimo Conchita Cuello Largo. Eso fue porque estaba en una audición de radio y mi mamá no le había avisado a su papá que iba ahí. Y cuando le preguntaron
al aire cómo se llamaba, no sabía qué hacer, y dice Conchita, y apellido Cuello Largo. Pero se acordó en ese momento de Conchita Cintrón, que era una gran rajoneadora, y por eso se le vino el nombre a la punta de la lengua en ese momento, ¿no? En 1942, como usted menciona, hace el trío con Marta y Charo Gibson, y en el 42 también es donde llega a su vida Enrique Fuller da Costa, con quien tendría 3 hijos, Eduardo, Carlos y la señora Teresa Fuller, que el día de hoy pues está con nosotros. Sí, y mi papá era aviador, pero aviador peruano. No sé por qué piensan que es militar brasilero o aviador brasilero. Lo que pasa es que mi abuela Fuller dio a luz, ellos vivían en Iquitos, y en 1915 era más difícil venir a Lima que irse en bote a Río, desde Iquitos. Entonces ella se fue a dar a luz, ella era portuguesa y mi abuelo era inglés. Entonces ella se ha ido en barco ¿cómo se llama? A Río, ha dado a luz y se ha regresado a Lima. O sea, él nace por casualidad, por accidente, en Río de Janeiro, pero es puesto y apuntado en la Embajada de Perú y en el Perú, o sea, él es peruano. Si no, no hubiera podido ser aviador. Tu hermano nace en Estados Unidos, el hermano mayor, Eduardo. Mi hermano mayor sí, porque a mi papá lo mandan a la Embajada de Washington, D.C., allá en Estados Unidos, porque lo mandan como agregado aéreo, y ahí es donde mi mamá da a luz a mi hermano Eduardo, el mayor. 10 años después de ese matrimonio, pues lamentablemente llega a su fin, para bien o para mal llega a su fin, pero quiero saber cómo era en la parte interna de la familia. ¿Solían hablar del tema del matrimonio disfuncional o no era un tema que se tocaba? No, mira, nunca hemos tocado el tema con mi mamá, ni lo hemos preguntado, ni nada, porque era decisión de ella. Nosotros vivíamos felices cuando hemos ido a la casa de mis abuelos y mis tíos. No nos hizo falta el calor de hogar, porque teníamos 3 tíos y 2 abuelos maravillosos y una madre increíble. ¿Y cómo fue la relación con su padre después del divorcio? Poca. Generalmente yo no sé por qué los hombres se olvidan que tienen hijos después. Pero no vamos a ahondar mucho en el tema porque hay mucho más de qué hablar. Luego del divorcio se refugia por completo en la música y es donde empieza a componer hasta que en el 1948 lanza Lima de Veras, su primera composición. Así es. Ella tenía necesidad de seguir cantando, le gustaba cantar y quería cantar, pero no quería ya cantar los boleros o las rancheras que hablaban de amores novelescos, y no quería que él fuera a creer que ella le estaba cantando a él, qué sé yo, no ven que te quiero verte, no, ni hablar. Entonces comenzó a hacerse sus propias canciones para poder seguir cantando. Tus siluetas recortadas quitan luz al paredón. La callecita engalanada cede el paso a la ilusión. Sombras que ocultan miradas, celos de inmensa pasión. Coqueterías desgranadas en jaranas de cajón, mi señora marinera. Qué bonito es tu pasito, mi pícara resbalosa, como pica tu ajicito. Muy bien ceñida la falda, muy levantado el pañuelo, dibujando lo que llaman baile de lo mejorcito. Así es la Lima que quiero y esa es la Lima que lloro, la ciudad de 1000 quimeras, la del trapío que adoro, la que dio la marinera, la que sabe a resbalosa, a que volverla modosa, si esa es la Lima de veras. Cuando un gallo en madrugada enronquece un contrapunto, cuando un gallo en madrugada enronquece un contrapunto, al lloré, lloraba, se amanece más en punto. Y ahí ella se da cuenta que también puede escribir como música popular y dedicar sus canciones a personajes, a lo que ella veía y a lo que ella admiraba, ¿no? Entonces eso es lo bonito, donde empieza a crear sus canciones sobre eso.
En el tema del amor, profundizando en el tema del amor, hay que ponernos en onda romántica un poquito. Nunca llegó a amar tanto como amó al Puente de los Suspiros, o nunca llegó a amar tanto con el tema de Barranco, de cosas materiales tangibles. Bueno, yo, o sea, principalmente yo creo que cuando amas, sea a alguien o a algo, es como con entrega total y cariño total, ¿no? Algo que rescato de ella mucho es el respeto y la admiración que tenía por las cosas y por las personas que amaba, ¿no? Tanto como a sus hijos, como admiró a su padre, a su madre, a los que les compone una canción, y a las cosas y a los personajes también a quien ella les escribe, ¿no? Entonces, para mí eso es algo que rescato, el tema del respeto y la admiración hacia la persona o la cosa que quieres, ¿no? Tras la composición Lima de Veras, recibe un premio. Y en la misma celebración es que Raúl Porras Barrenechea toma la palabra y menciona la frase "piedad para el puente y la Alameda". A ustedes les pregunto si les suena. Ese día después del concurso hubo una reunión de todos, de los jurados, la gente que había ganado, todo el mundo participaba. Y Raúl Porras siempre estuvo pidiendo piedad para el puente, el río y la Alameda, porque era la trilogía que también decía el padre Cobos. Entonces él hacía defensa a la trilogía del padre Cobos. Es esta la primera frase que enamora de cierta forma a Chabuca, y que después, sumada a la historia de Victoria Angulo, es que da como resultado la canción que la lleva al éxito, La Flor de la Canela. Ella era amiga, conoce a Victoria desde el año 48, que la lleva mi tía Maricucha de Sanchiconcha a casa de Victoria, y se hace muy amiga de Victoria, y en homenaje a esa amistad, a esa persona entrañable que era Victoria, porque yo la he conocido, maravillosa familia, además toda su familia, ahí es donde ella comienza a pensar en hacerle una canción, y ahí es donde, como Victoria vivía bajo el puente, o sea, cruzando el puente de Palo al otro lado en el Rímac, qué mejor que también unirlo con la trilogía del padre Cobo y con la defensa que hacía Raúl Porras a Piedad, al río. A ver, ella no dice Piedad, sino del puente a la Alameda, ¿no? La canción que está llena de metáforas, ¿verdad? Claro, es una maravilla. A mí me encanta cómo escribe. ¿Podría contarle para las personas que la cantan pero quizás no se han detenido específicamente a entender todas las metáforas o algunas de las que lleva la canción? Por ejemplo, la gente cuando canta la canción dice sus caderas, okay, ¿no? Pero tenemos una cadera, lado izquierdo, lado derecho, pero es su cadera. O cuando le pide al que le está cantando, le pide dentro de la canción que adornen a Victoria, es adórnala con tilde ortográfico en la O. Es adorna, no es adornada con jazmines, sino adórnala con jazmines. Y cuando se refiere en la primera parte, que es Déjame que te cuente limeño, es porque es genérico. Antes decíamos, cuando había un hombre dentro de un grupo de 20 mujeres, se hablaba en masculino, ¿no? Entonces, es genérico, pues, Déjame que te cuente limeño a los limeños en general, a todos nosotros. Igual en la parte que habla de Victoria, ¿no? Que dice jazmines en el pelo, refiriéndose a las canas que ya tenía y rosas en la cara por el rubor que tenía en las mejillas. La primera vez que canta la canción es en el cumpleaños de ella, ¿verdad? De Victoria, sí, como homenaje. Fue y le hizo el regalo de cantársela, ¿no? El día de su cumpleaños, como sorpresa. ¿Los morochucos fueron los primeros que cantaron La Flor de la Canela? Sí, pero parece que no pasó nada, se la prendieron los chamas y con los chamas prendió un poco más, ¿no? Ahí pasan los hermanos Silva de Chile. De Chile y con Alejandro Bianchi también. En un momento se le llegó a criticar a Chabuca innecesariamente, creo yo, por supuestamente inventar una ciudad que no existía, ¿no? Por pintar una Lima que no era Lima. Y ella respondió tal cual, se los voy a leer en estos momentos textualmente. Yo conocí una Lima distinta, mis letras están en pasado, airosa caminaba.
Yo a Lima la amo, pero con ese cariño que se le tiene a las cosas perdidas. Se me murió Lima como murieron mis padres. Por eso odio a los alcaldes que han bombardeado la ciudad con su estupidez. ¿Qué tanto ha perdido Lima hoy en día? ¿No? ¿Qué tanto ha perdido el Perú hoy en día? Porque pareciese que Chabuca estaba presagiando lo que está pasando, lo que pasaría años después. Yo supongo que hemos perdido muchísimo. Yo sí me acuerdo de Lima, Florida, y después hubo una época en que no había una sola flor. Ahora está volviendo a ser Florida. Tu ciudad la tienes que cuidar, la tienes que querer y respetar, ¿no? Pero en general va cambiando, se tumban casas, se hacen edificios, se han tumbado casas maravillosas que no debieron, que era lo que más o menos te decía lo señorial que había podido ser esta ciudad. Lo único que tienes que hacer es meterte al internet y buscar una cosa que se llama Lima Antigua y ver fotos. Otro momento clave en su vida, otro año clave en su vida creo que es 1963, donde fallece su padre, le dedica Fina Estampa y decide a lanzar su primer disco. El primer disco que sale, el long play que sale con los temas, con 12 temas de mi mami, es dirigido por ella, pero no cantado por ella. El primer long play que es Dialogando es en el 68, pero sí le marcó mucho porque eran muy amigos y le dolió muchísimo la muerte de mi abuelo, muchísimo. Fina Estampa, caballero de Fina Estampa, un lucero que sonriera bajo un sombrero, no sonriera más hermoso ni más luciera. Caballero, que tu andar reluce la cera. Al andar. Si la canción Fina Estampa fue para su padre, Gracia fue para su madre. Sí. Por eso es que dice, en la parte de la letra dice, señora de tradiciones. Y muchas personas cantan como limeña de tradiciones. Y mi abuela era trujillana. ¿Qué recuerdos de tu abuela? No, era... despliegue de gracia y yo aprendí a comer el picante en la casa de mis abuelos, obviamente, porque Trujillo come picante. La comida era deliciosa, mi abuela cocinaba maravilloso. Todo lo hacía rico mi abuela, todo. Y me acuerdo que cuando hacían reuniones en la casa siempre le gustaba reunir a toda la familia, a la familia Granda o a la familia Blanco. Siempre hemos hecho las reuniones familiares grandes, pero de mucha gente, en la casa de mis abuelos. Le gustaba mucho reunir a la familia. Una parte aún más desconocida de Chabuca, más para profundizar un poco en ella, es que no solo escribió canciones, sino también obras de teatro, de cine, televisión, revistas musicales, siendo incluso la obra de teatro más prestigiosa, más celebrada, Limeñísima. Es Limeñísima, que se estrenó el 12 de agosto de 1961, y lo demás todo se ha quedado en los guiones aquí, y más adelante veremos pues, qué hacemos, ¿no? ¿Hay proyectos de sacar los guiones guardados? A mí me gustaría muchísimo reponer Limeñísima, me gustaría muchísimo. Limeñísima, que fue una comedia musical costumbrista, ¿no? Que retrataba más o menos a la mujer de la Lima post-colonia, claro. Igual si te ves una zarzuela, una ópera, una opereta, son de tiempos atrás. Yo creo que el arte no tiene tiempo. Macarena, ¿te animarías a actuar en la obra? Como actriz, no. Como actriz no. Honestamente no me he dedicado a eso en mi vida. Pero de que se haga sería hermoso. Igual de sorprendente el tema de escribir diferentes tipos de guiones es que también escribió canciones en otros idiomas, ¿no? Un vals en francés, 2 en inglés, y es cierto que estaba interesada en que los cante Frank Sinatra. Uno de ellos, sí. Ticker Tape. Y va a salir un libro justamente en estos días que se va a llamar Canterureando Canterurías. Hay 100 canciones, 100 poemas.
por el centenario. Genial. Es verdad que también tuvo un programa de televisión criolla, pero para que llevarlo a cabo tuvo que llevar los muebles de la casa de su madre. No. Para llevarlo a cabo tuvo que hacerlo, no. Lo que pasa es que ella quería que su set de televisión estuviera como su sala. Entonces le pidió permiso a mi abuelita para cada vez que hacer su programa de televisión, llevarse la alfombra, los muebles, los sillones, la mesa, las consolas, los cuadros, todo. Y se armaba la sala de mi mamá, de mis abuelos, en el set de televisión. Ese día ella grababa su programa y, o sea, salía al aire en realidad, en vivo, y al día siguiente traía los muebles. Entonces, como comprenderán, mi abuelita sufría una vez por semana cada vez que veía el camión del Canal 4 que venía por los muebles, decía, Dios mío. Pero bueno, así fue. Tras un par de años en silencio, Chabuca vuelve, pero vuelve revolucionada, vuelve cambiada, donde se empieza a ver, donde se le empieza a ver influencia de poetas de los 60, ¿no? Como César Calvo, como Javier Herod, aplicando un tema de trova. A la casa venía Scorza, venía Cisneros, Calvo, Naranjo, Inostroza. Venían todos los poetas de la época, claro, eran la generación del 60, ¿no? Y ella conoce a Heró a través de ellos. No entendía, como todo artista que es súper sensible, porque mi mamá era una persona muy sensible, le duele la muerte de un chico de 21 años que tenía por delante mostrarnos toda su poesía, todo su sentimiento, y se trunca a los 21 años y nunca más vuelves a leer nada de él. Y eso es lo que más le duele, y eso es lo que la hace pensar en el ciclo que iba a hacerle a Javier, y le costó un poco hacerlo, y estaba muy sentida con esa muerte, ¿no? El género de música de trova lo conozco en Barranco. Yo era totalmente ajeno al tema de la trova, pero hace un par de años fui a Barranco y lo conocí en varios de sus bares privados. Entran cantantes de la calle a cantar trova, y en esta época de su influencia con poetas empieza a cantar lo que es la trova, inspirada quizás en la Revolución Cubana. De una manera muy sutil se izquierdiza de cierta forma. No, ella no tenía lugar político. Sus amigos oligarcas decían que era de izquierda, y los de izquierda le decían que era oligarca. O sea, siendo tantos amigos de izquierda, que eran todos los poetas, ellos le decían, no, chola, porque le decían chola, no, chola, tú eres de oligarca, tú no eres de izquierda. Y como ella decía, me quedé sin lugar en la vida de la política. Pero ella lo que hacía era cantar y escribir a lo que ella le llamaba la atención y lo que ella le dolía en ese momento, y le dolía a su país, le dolía las cosas que estábamos pasando. Mira, si te das cuenta, en 1956 hace Bello Durmiente, que es una de las primeras canciones que ella hace de denuncia. O sea, por Dios, te amo Perú, pero despierta, ¿no? Una cosa así. Igual en El Dueño Ausente ella ya denuncia lo que era la leva, porque levaban a los muchachos en los camiones, se los llevaban y nadie sabía a qué cuartel iban durante 2 años. Entonces nadie se da cuenta que desde esa época ella ya está haciendo denuncias por su país. Lo que pasa es que tú no tienes que ser agresivo ni poner adjetivos calificativos para que te entiendan, sino hacerlo con la poesía que ella lo hace, y con el respeto y el cariño y el amor que le tiene a su país. Ella siempre decía que no tenía sitio en la política, pero era defensora de las buenas costumbres. Así es. Luego de la época de la influencia de poetas, vienen momentos importantes, como por ejemplo el encuentro con Mauro Mina. Pero es en la muerte de Violeta Parra donde da un giro de 180 grados. Creo que se divorcia totalmente del tema de la sociedad conservadora que había ganado en sus inicios, ¿no? O sea, deja de cantar un poco el tema de la veredita alegre y empieza a cantar ya más Mi piel con tu piel en el tema
Cardo Ceniza. Yo creo que el ser humano siempre evoluciona, siempre. Y vas cambiando tu pensamiento, y vas cambiando tu sentimiento, y vas tomando conciencia de lo que va sucediendo, y todo eso te hace cambiar. O todos han escrito siempre la misma pluma y nunca cambiaron su estilo de escribir. Eso es imposible, imposible que no evoluciones. Y cuando mi mami hace la época, el ciclo a Violeta Parra, ella se pone a pensar, ¿por qué se mata Violeta? Violeta se mata porque se enamora de un chico 33 años menor que ella. Y ese amor le duró maravilloso, porque fue felicísima, 1 año. Y después el chico, chao, y se fue. Y ella se quedó sola y se mató por amor. Entonces, eso es lo que mi mami dice. ¿Cómo? Mira la sensibilidad que tiene mi mami para poder tratar de escribir lo que ella sentía y por qué se mata. Tiene un escrito impresionante, tiene un dominio del idioma castellano maravilloso, el buen uso del idioma. Y su música es exquisita, entonces ahí está, para mí es una genia. Sí, yo creo que en eso está lo bonito de su obra, ¿no? Y como ella decía, o sea, cuando le preguntaban como que quiere escribir una canción y ella era súper consciente que para escribir algo tenía que haber una persona, algo al que le escribas, una persona, una cosa, como lo es cuando, no sé, escribes una carta o escribes algo con algún motivo, ¿no? Entonces, creo que en eso también es lo bonito y lo rescatable, que como tú dices, hay diversas etapas y diversas cosas a las que les escribe, pero porque son cosas que conforme ella crecía le iban llamando la atención o descubría, ¿no? Puso un café llamado Señor Manuel. Ella venía de trabajar en uno en Buenos Aires y le gustó mucho la manera como se conducían los café concerts allá. Entonces dijo, yo ya me quiero quedar en el Perú, ya no quiero viajar. Voy a poner mi propio café teatro para cantar cuando quiero cantar. Y bueno, en el año 77 comenzó a comprar el espacio, en el 78 se terminó de construir. Y no me acuerdo si estrenamos a fines del 78 o en el 79, por ahí. Hildebrandt menciona que el Perú es madrastra de sus hijos y hoy mucho se habla de que Chabuque en vida no recibió lo que se merecía. Sí, siempre el reconocimiento viene post. En los últimos años de vida quizás sufrió un poco económicamente. ¿Usted cree que quizás no la supimos valorar en vida? En la pobreza, pobreza absoluta no estábamos. Pero han habido altos y bajos porque ella, no te olvides que ella era padre, madre y vivía de su arte, de su profesión, porque cuando a ella le preguntaban qué profesión tiene, ella decía, soy autora y compositora. Pero sí había momentos en que al principio, yo me acuerdo haber pasado ¿cómo se llama? Problemas económicos, pero no hemos sido pobres, no. A ese extremo nunca llegamos, pero sí llegamos a, por ejemplo, pasar, cada 6 meses se pasábamos en rojo en la cuenta del banco, ¿no? Entonces llamaban, señora Chabuquita, ¿va a pasar en rojo el otro semestre? No se preocupe, el próximo mes. Entonces así era y siempre había, por ejemplo, el banco te ayudaba porque te daba sobregiros, pero después se cubrían y ella salía afuera a trabajar a periodos largos porque sus contratos eran largos. Y ahí es donde ella traía el dinero y con eso vivíamos hasta que se volvía a ir a otra gira, ¿no? En el 67 empieza la época gris, por así decirlo, el tema de que le detectan el problema cardíaco a Chabuca, hasta que en el 80 sufre una crisis en Bogotá. En el año 80 ella tenía una gira en Bogotá era altura, y está cantando en la torta, Media Torta se llama el sitio, y cuando está cantando el sonido se va. No sé qué le pasa al sonido electrónico a los micrófonos, y ella sigue cantando pero a fuerza, o sea, a pulmón, ¿no? Y ahí es donde se
se agota porque lógicamente está en la altura, está tratando de cantar a todo el público sin micrófono. Ese esfuerzo de la altura y esa combinación le vino una angina de pecho. Antes de ir a la parte final de la historia, hemos puesto una cajita de preguntas en Instagram para que nos den un aporte, una pregunta que quieran hacer, una oportunidad de sumar algo a esta entrevista, y nos han regalado esta mención. Y una seguidora nos dice que cuente por favor acerca del regalo de bodas que le dio en el 69, una misa criolla. Bueno, fue una sorpresa total entrar a la iglesia escuchando cantar el introito, la canción de entrada, y ahí recién me di cuenta que mi madre me había hecho la misa, porque durante el año que se estuvo ensayando nunca me lo comentaron mis amigos ni nada, y fue una sorpresa total. Fue el día más emocionante que he tenido en mi vida. Cuando se case Macarena, quizás se replica esto de la misa criolla. Sí, bueno, de hecho ya me comprometí y fue lo primero que conversé con mi abuela y que le pedí, porque siempre me encantó, bueno, esa historia, y también Introito es una de mis canciones preferidas. Entonces, bueno, iba a pasar este año, pero por la pandemia se ha atrasado un poco los planes, así que ya pronto podrá pasar. En agosto de 1892 sufre un paro cardíaco del que se libra, ¿no? En Lima. ¿En 1892? Al revés, sí, se me fueron los números. 1982. Estábamos en la casa y me dice: hijita, me siento mal, me duele el pecho y estoy con escalofríos, llévame a la clínica. Le digo: no mami, te hago un té, algo así. No, yo creo que estoy haciendo un pequeño infarto. Ay, mami, no hija, yo te juro que creo que estoy haciendo un infarto. Entonces la llevé a la clínica San Borja, y me acuerdo que llegué por emergencia y pido una silla de ruedas para llevarla, para que no camine, porque era bastante lejos desde la vereda hasta emergencia, ¿no? Entonces entramos por emergencia y ella misma decía: señorita, llame usted al cardiólogo porque tengo infarto. Entonces nadie le creía. Y el médico demoró bastante en venir, creo que fue en la tarde que llegó, y cuando tomaron el electrocardiograma sí había hecho un infarto. Y ella misma se había diagnosticado y nadie le creía en ese momento. Pero sí fue un pequeño infarto. Bueno, infarto es infarto ni grande ni pequeño, es infarto simplemente. Pero yo decía: pero mami, ¿cómo se te ocurre que vas a tener un infarto y me lo vas a estar diciendo? Yo me imaginaba que con un infarto tú te desplomabas, ¿no? Y ella... En sus últimos meses de vida, ella brinda una entrevista a Hildebrand, si mal no recuerdo, donde comenta que era una paciente inoperable aquí en el Perú, al menos. Sus arterias eran muy finitas, muy delgaditas, y los médicos le dijeron que era muy difícil operarla, casi era imposible. ¿Se deprimió? Dicen que todos los pacientes que sufren del corazón se deprimen. Y mi mami, lógicamente, es humana, se deprimió. Dicen que te cambia la vida, no lo sé, pero yo sí la sentía deprimida a partir de... mucho más sensible. No tanto tan deprimida, sino más sensible. En febrero del 83 llega a México y graba el comercial de Aero Perú, donde aparece con las estrellas del momento. Sí, todos sus amigos le acompañaron en el comercial de Aero Perú. El último se hizo en Miami con Julio Iglesias y en Cancún con Manzanero, porque ella no podía ir hasta el DF, o sea, la Ciudad de México, sino que se reunieron en Cancún porque era más al nivel del mar. El ataúd en estos instantes, conducido por conocidos cantantes, compositores y gente vinculada a la canción criolla, es llevado, digo, a la carroza donde será transportada al convento de los Descalzos.
Chabuca ha logrado lo que parecía imposible, que olvidando diferencias, rivalidades, los compositores y autores de la PLEA, de la DAIC, del SPAC y de la SAICOPE estén juntos ahora, unidos, para llorar la muerte de quien es a la música lo que tal vez fue Ricardo Palma. En la madrugada del 8 de marzo de 1983, el Perú sufrió una pérdida totalmente irreparable. ¿Estuviste en Miami cuando sucedió? Estuve a su lado los 5 días que estuvo en coma, sí. El día que murió, sí. Macarena, el Perú ha perdido bastante. Sí, a mí me hubiera encantado conocerla, pero igual para mí el mejor regalo que me ha podido dar mi abuela desde niña es inculcarme este amor y este afán de seguir difundiendo su legado, ¿no? Que su música y su obra viva en todas las generaciones y se mantenga viva, ¿no? Creo que desde el cielo ella debe estar celebrando eso. ¿Qué tarea crees que te ha dejado tu bisabuela? Mantener su legado, que las nuevas generaciones sigan leyendo de ella, conociendo su obra y que se siga cantando como le hubiera gustado, ¿no? No podemos acabar esta entrevista tan abajo, porque el día de hoy Chabuca vive con la Asociación Cultural Chabuca Granda. Así es. ¿Qué intención con la Asociación Cultural Chabuca Granda más allá de mantener el legado? Preservar su obra, ¿no? O sea, incrementar el archivo y darlo a conocer y... Macarena, tú al ser la vicepresidenta y el personaje más joven, creo yo, dentro de la asociación que tiene un cargo, ¿qué mensaje le darías a los jóvenes como tú? Lo que he repetido, que de verdad lean su obra, lean acerca de ella y que conozcan, ¿no? Que si tienen alguna idea, creo que cuando los jóvenes que han ido a la casa de mi abuela y han podido ver el archivo, salen con una idea totalmente distinta de la que querían hacer porque se encuentran con todas las maravillas que hay ahí. Entonces, que es así, que si están interesados, busquen, lean y abran estas nuevas ideas para seguir cantándola y seguir haciendo cosas sobre ella, ¿no? ¿Qué conclusión podemos obtener de esta conversación? ¿Qué conclusión tienes tú? Que es un legado tremendo. Yo me he puesto a investigar a fondo la vida de Chabuca y es una historia para compartirla, para conocerla. Es alucinante cada cosa que ha vivido. Entren a YouTube, hay cómo encontrar la historia, que eso es lo mejor, ¿no? En las redes de la asociación, tanto en Facebook como en Instagram, que lo encuentran como Asociación Cultural Chabuca Granda, también ponemos datos de su vida y de su obra, fuera de compartir las actividades que han habido por el centenario o versiones de sus canciones o ella misma, videos cantando sus canciones, pero ahí siempre tratamos de poner datos de vida, de su obra y también de las razones de sus canciones para que la gente sepa y pueda leer cosas de la fuente del archivo, ¿no? Todas las actividades por el centenario, además en su página de Facebook. Sí, por ahí hemos compartido todo lo que los distintos municipios, las distintas instituciones, las distintas empresas han sido parte de este centenario y nosotros nos hemos dedicado también a difundir eso, ¿no? Para que llegue y creo que ha sido una oportunidad para llegar a muchísima gente, tanto a nivel nacional como a nivel internacional, ¿no? Para todos estamos en épocas de cambio. Cuando acabe todo esto y salgamos libremente a las calles, todo va a ser diferente y muchas de las personas que conocíamos antes no van a estar más. Es momento de empezar a valorar lo nuestro y no solo los legados, sino también lo que tenemos a nuestro alrededor. A todas las personas que están viendo esto, giren a su alrededor, van a encontrar a familia, amigos, a los cuales hay que empezar a valorarlos, a cuidarlos, a respetar lo nuestro, puesto que ya vimos que personas como Chabuca fueron las que sufrieron al ver la belleza hoy perdida. Hay que valorar un poquito más lo nuestro y hay que leer
sobre Chabuca. ¿Puedes repetir tus redes sociales, por favor? Sí, los encuentro como Asociación Cultural Chabuca Granda en Instagram, en Facebook y también está en Twitter. Señora Teresa Fuller, ha sido un gustazo tenerla en el programa. Muchísimas gracias y no nos olvidemos que estamos comenzando el centenario de Chabuca y termina en septiembre del próximo año. Macarena, muchas gracias a ti también. Muchas gracias. A todos nos pueden escuchar a través de Spotify. Esta entrevista también va a estar a través de Spotify, de YouTube, de Facebook. Se va a mover a través de todas las redes sociales. No se olviden seguirnos también en nuestro Instagram, @oficina111, de suscribirse para ver a los próximos invitados. Será hasta una próxima ocasión. Muchas gracias. Hasta luego. Muchas gracias. Cuídense. Chao.